A ver en Ageo. Vamos a ir a Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Ven, Ageo 2, del 6 al 9. Y la palabra para este día, o el segundo mensaje, lleva por tema: construyan el nuevo templo. Sí, construyan. Construyan el nuevo templo. Vamos a leer Ageo capítulo 2, del 6 al 9, y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Nosotros debemos de seguir siempre con un misterio muy importante. ¿Qué misterio tenemos que seguir? Tenemos que seguir con el misterio de la palabra. Y no solamente el misterio de la palabra, sino también el misterio de la oración, que es un punto muy importante. En otras palabras, seguimos nosotros el fluir de la palabra, el fluir de la oración y el fluir del evangelismo. En otras palabras, son los tres hoy en nuestras vidas. Por eso, todos los días de nuestras vidas tenemos que aferrarnos a la palabra, porque cuando tomamos la palabra de Dios, Dios nos da títulos de oración. Y con esto nosotros vamos al campo. La persona que más disfrutó de esta bendición fue el rey David. David tomó la palabra de Dios, aún decía él, no, en uno de sus salmos dice: aún en mi lecho meditaré en tu ley. Cuán deliciosas son tus palabras, más dulces que la miel, decía David, ¿no? Por eso es que David pudo tener títulos de oración concretos, muy específicos. Y uno de los temas más importantes que resalta de David fue que él trajo realmente el arca de Jehová a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque eso simboliza realmente la presencia de Dios. Y cuando David traía el arca de Dios a Jerusalén, no lo trajo de cualquier manera, sino que delante de él, o delante del arca, la Biblia dice que David danzaba delante del arca. Y luego, cuando David ya estaba en sus aposentos, él miró el arca que estaba en tienda, y él dijo para sí: yo viviendo en esta casa, en este palacio, pero el arca de Jehová vive en tiendas. No es justo esto, no es preciso. Entonces, ¿qué determinó en su corazón? Edificar una casa a Jehová. Y Dios le dice a David, por medio del profeta Natán, le dice que él no puede edificar una casa para el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque él es un hombre que ha derramado mucha sangre, es un hombre de guerra, un hombre que ha matado mucha gente. Sin embargo, será su hijo quien edifique una casa a Jehová, el nombre de Jehová. Entonces, nosotros en esta época, ¿cómo se conecta esta palabra a nuestras vidas? ¿Cómo una palabra que sucedió hace más de 2000 años podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cómo una palabra que tomó David hace muchísimos años atrás, cómo lo podemos aplicar a mi vida personal? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi familia? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi siguiente descendencia? ¿Cómo? ¿Saben? Eso es lo que siempre uno dice, ¿no? Cuando decimos disfruta el evangelio, está bien, lo disfruto, pero ¿cómo voy a disfrutarlo? ¿No? ¿Cómo voy a disfrutar? Simplemente es creyendo que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida. Simplemente es creyendo en la palabra de Dios, que es eterna y eficaz a mi vida. Simplemente creyendo que la palabra de Dios se va a cumplir perfectamente en mi vida. Cuando yo creo en esto, entonces es disfrutar simplemente. ¿Disfrutar qué? Esperando el horario de Dios. Hay que disfrutar realmente por la respuesta de Dios. Hay que disfrutar por las respuestas que Dios realmente ha preparado para nosotros. Lo que va a suceder en esta época
lo que va a suceder en nuestras vidas es la evangelización del mundo. Eso es lo que va a suceder. Si hay algo por cumplirse, lógicamente que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, pero hasta que eso suceda, ¿qué vamos a hacer? El evangelismo. ¿Qué vamos a hacer? Las misiones. Entonces, ¿qué tipo de templo nosotros tenemos que levantar? ¿Qué tipo de templo tenemos que levantar? En la introducción vemos cómo es que Dios, a través de Salomón, él edificó un templo a Dios. Pero vemos que al principio Salomón todas las cosas iban a bien. Salomón fue una de las personas, el más sabio en su momento. Cuando Dios se apareció a Salomón, le dijo, pide lo que quieras. Y Salomón no pidió bienes para sí, no pidió riquezas, solamente una cosa pidió. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Para qué? Para guiar a este tu pueblo. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Salomón? Sabiduría. Sabiduría que viene en lo alto. Y todo iba bien hasta que Salomón cometió un error. Y uno de los errores de Salomón que podemos ver nosotros que registra la palabra de Dios, y esto lo registra en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 4. ¿Qué registra la palabra ahí? Dice que Salomón se hizo de muchas mujeres. De muchas mujeres. Para ser más claro, Salomón tuvo 700 esposas. Y no solamente 700 esposas, sino que 300 concubinas. En otras palabras, 1000 mujeres tenía. Mujeres en las cuales Dios le había dicho al rey David, no te unas con esas mujeres. ¿Por qué? Porque esas mujeres de aquellas ciudades se alejarán de mí, te alejarán de mis caminos. Y estas mujeres en las cuales Salomón se llegó, o lo tomó como esposa y como concubina, eran mujeres no de cualquier manera, sino que eran princesas y eran reyes. Mujeres reyes, es decir, mujeres que estaban liderando las potencias mundiales en aquel entonces. Sin embargo, eran mujeres gentiles, no del pueblo escogido. Eran mujeres en las cuales Dios le dijo, no te unas ni tampoco hagas alianza con ninguna de estas naciones. ¿Por qué? Porque estas naciones te alejarán de mi presencia. Y esto es lo que sucedió. Estas mujeres, cuando ya Salomón estaba muy avanzado de edad, estas mujeres le pidieron a Salomón, permítenos traer a nuestros dioses a Jerusalén. Permítenos que nosotros también podamos adorar a nuestros dioses. Así como ustedes adoran a sus dioses, también permítenos adorar a nuestros dioses. Y miren, son 1000 mujeres. Esas 1000 mujeres trajeron su propio dios. 1000 dioses trajeron a Israel. Y luego, ¿qué sucedió? La división del reino. El sur y el norte. Eso es lo que ocasionó al principio. Luego vino Babilonia y destruyó el primer templo que Salomón había edificado. Esto no es cosa sencilla, hermanos. Esto es lo que sucedió. Todo lo que está escrito en la Biblia no es algo que ya pasó y tenemos que pasar desapercibido. No. Estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Por eso, ¿cómo o por qué fue destruido el templo de Salomón? El templo de Salomón fue destruido únicamente ¿por qué? Porque permitió la idolatría. Y cuando permitió la idolatría, por eso vinieron muchos problemas al pueblo de Israel. Asimismo, también, aunque hemos hablado nosotros del rey Ezequías, el rey Ezequías también hizo grandes cosas. Cuando Ezequías subió al reino, lo primero que hizo fue mandarle un anuncio al rey de Asiria. Le dice, mira, yo he subido al trono y por lo tanto no te vamos a pagar más los impuestos. ¿Por qué tenemos que pagar los impuestos? No vamos a pagar los impuestos. ¿El rey asirio se quedaría tranquilo? No. Vino con todo su ejército a Israel, a tomar posesión de la ciudad. Y cuando el rey Ezequías se enteró que el rey asirio venía con todo su ejército, él hizo una cosa. Se paró delante de Dios y oró a Dios.
Y la Biblia dice que en aquella misma noche, un ángel de Jehová mató a 185.000 soldados asirios, un solo ángel. Y eso fue una gran victoria para el pueblo de Israel, a través del rey Ezequías. Luego vinieron las personas a decirle, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste derrotar al pueblo asirio, que era una potencia mundial en ese entonces? Y entre esas personas estuvo un mensajero del rey de Babilonia. Y cuando Ezequías vio a este mensajero, cometió un error. La Biblia dice, lo pueden ver ustedes en Segunda de Reyes capítulo 20, por acá la voy a poner, Segunda de Reyes capítulo 20, del versículo 12 al 19. ¿Qué sucedió? El rey Ezequías enseñó a este mensajero todas las cosas del templo, todas las cosas de uso real, todos los tesoros del templo le enseñó a este mensajero. No había nada en la cual Ezequías no le haya enseñado, le enseñó todo, hasta lo más secreto, hasta las cosas, el lugar donde se presentaba el sacrificio, también le había enseñado. Luego de esto, vino el profeta Isaías y le dice al rey Ezequías, ¿quién ha venido al palacio? Y Ezequiel le dice, bueno, una persona muy importante, y le ha enseñado todas las cosas. Que Ezequías tenía que haberle dicho, todo lo que tenemos es únicamente por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos únicamente ha sido por la voluntad de Dios. Nada ha sido nuestro. Pero Ezequías hizo todo lo contrario. Y Isaías le dice, ahora bien, por cuanto esto hiciste, escucha ahora la palabra del Señor. Vendrán los babilonios y tomarán la ciudad. Y tus hijos que tú has creado, que tú has procreado, a tus hijos lo llevarán y lo pondrán como eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Y el pueblo será sitiado por la ciudad, y a ti te darán como esclavo a Babilonia. ¿Qué sucedió? El templo que habían levantado Ezequías fue derrotado también por los pueblos de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque no le dieron la gloria a Dios. Por eso es que cuando el pueblo de Dios deja el pacto a un lado, el pueblo de Dios deja la promesa a un lado, cuando el pueblo de Dios deja la voluntad a un lado, siempre vienen problemas, siempre vienen desastres. Eso sucedió también en el tiempo de Cristo, en el templo de Herodes. Cuando Cristo vio al templo, encontró que el templo, ¿qué había sucedido? Se había encontrado con un mercader. Vendían ovejas, vendían todas cosas, se habían olvidado esto, los 3 atrios. El pueblo de Israel, el templo, había olvidado los 3 atrios. Por eso que el atrio de los gentiles, el atrio de oración y el atrio de los niños, ¿en qué se habían vuelto? Se había convertido en un mercado. Eso es lo que ha sucedido en tiempo real, eso es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia. Ahora bien, nosotros entendiendo la historia, nosotros entendiendo lo que ha sucedido en el pasado, ¿qué tipo de templo tenemos que levantar? ¿Qué tipo de templo tenemos que restaurar ahora mismo? Tenemos que levantar rápidamente el templo por la cual el rey David oraba. Tenemos que levantar el templo por la cual el rey David oraba. Porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No hay otra persona quien tenga no hay otro hombre en quien haya tenido este pacto, esta promesa. No hay otro hombre en que haya tenido realmente este lema, un hombre conforme al corazón de Jehová. Nuestro corazón siempre tiene que alinearse al corazón de Dios. Nuestro corazón tiene que alinearse siempre al deseo de Dios. ¿Qué tipo de templo había levantado David? El templo donde estaba realmente el arca de Dios.
¿Qué simboliza el arca de Dios? La presencia de Dios. ¿Qué simboliza el arca? El pacto de Dios, la promesa, la alianza. ¿Qué tipo de templo levantó el rey David? Un templo realmente donde esté el lugar santo y el lugar santísimo. Santísimo. Un templo donde esté el lugar santo y el lugar santísimo. ¿A qué se refiere el lugar santo y el lugar santísimo? ¿A qué se refiere? Se refiere de que todo el pueblo tiene que estar concentrado en Emmanuel. Se refiere a que todo el pueblo tiene que estar concentrado en Dios Trino. Se refiere a que en el templo esté el lugar de reunión. Es decir, todas las casas y todas las tiendas del pueblo tenían que estar centrados en el templo. Todas las casas y todo el pueblo tenían que estar concentrados en el tiempo de culto. Eso era el deseo de David. David no trajo el arca porque se le agradó, no trajo el arca a Israel porque se le plació, porque se le ocurrió, no. David dijo, traeré el arca a Israel, a Jerusalén, ¿para qué? Para que sea un tiempo de culto, para que sea un tiempo donde las personas se acerquen a Dios y puedan restaurar la adoración a Dios, porque se habían olvidado de la adoración de Dios. Ese es el tipo de templo que tenemos que levantar nosotros. Ese es el tipo de templo que nosotros tenemos que restaurar ahora mismo. ¿Qué tipo de templo tenemos que levantar nosotros? ¿Qué tipo de templo tenemos que restaurar? Tenemos que levantar el templo que salva a todas las personas. Este tipo de templo tenemos que levantar que salva a todas las personas. Y aquí, ¿qué tiene que estar? Aquí, ¿qué es lo que tiene que concentrarse? Lo que hemos dicho en la introducción. Los 3 atrios. Este tipo de templo tiene que estar. Tiene que tener los 3 atrios. ¿A qué nos referimos con los 3 atrios? Nos referimos al atrio de los gentiles, el atrio de los niños y el atrio de la oración. Estos 3 atrios son muy importantes en esta época. Amén. Hay personas que no conocen todavía a Cristo y si lo conocen de una manera distorsionada. Hay personas que no conocen y no quieren saber nada de Dios. Por eso necesitamos un templo donde esté el atrio de los gentiles para poder darles entrenamiento concentrado, un entrenamiento enfocado únicamente en Dios Trino. Necesitamos un templo donde esté el atrio de oración, donde podamos unirnos todos juntos concentrados para pedir sanidad y restauración, porque únicamente la oración es que restaura y edifica a las personas. Tenemos que tener un templo enfocado en el atrio de los niños. La siguiente posteridad, los remanentes. Amén. Los remanentes es este tipo de templo que tenemos que levantar. Tenemos que levantar un templo que alumbra la luz 24 horas. ¿Qué luz? ¿La luz eléctrica? La luz de Cristo, la luz del Evangelio. Es este tipo de templo que nosotros tenemos que levantar. Tenemos que restaurar urgentemente este tipo de templo donde levantamos nosotros o levantemos la época de fin de semana. Hermanos, hoy en día hay muchas organizaciones que se están centrando realmente en la siguiente posteridad. En esta época de fin de semana, otras religiones lo llaman la época del templo, lo llaman. Básicamente los budistas. Los budistas lo conocen el tiempo de la estadía del templo. Y ahí les pasaba que, bueno, este año que estuvimos en Corea con los pastores misioneros, nos sorprendió porque personas dejan a sus niños, nacidos, pequeños bebitos, que deberían estar en el regazo de sus madres, pero no van y lo dejan en el templo. ¿Por qué? Porque ahí se concentran y ahí lo oran, ahí le hacen meditación, ahí le enseñan y le enseñan todos sus rituales. Entonces, imaginémonos nosotros
¿qué puede suceder con estos pequeños remanentes? Con estos pequeños que deberían de nacer de una manera correcta, centrados realmente en la palabra de Dios, en la palabra de un Dios vivo y verdadero. Por eso realmente urge que levantemos esta época de fin de semana, donde los remanentes puedan estar concentrados y puedan descubrir realmente sus propios talentos, donde los remanentes podamos nosotros darle la sanidad. Por eso también es importante levantar un templo donde se haga una meditación. ¿Qué tipo de meditación? Una meditación santa, sentado en la palabra de Dios. Una meditación santa realmente que restaura nuestra condición espiritual. Por eso la meditación santa es importante, que es totalmente diferente a la meditación trascendental. La meditación trascendental se enfoca en uno mismo. La meditación trascendental, el centro soy yo. Pero cuando hacemos nosotros meditación santa, nuestro enfoque, ¿quién es? Nuestro enfoque es Emmanuel. Este es nuestro enfoque y ahí nosotros nos concentramos, que es diferente a lo que hacen otras religiones. Por eso vamos a levantar un templo que realmente salva a las personas, que no hace diferencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo en común. ¿Saben lo que tenemos algo en común? Todas las personas. Independientemente de tu familia, independientemente del trasfondo familiar, independientemente del trasfondo sociocultural que tengas, todos tenemos algo en común. No, remanente. ¿Saben qué? Todos venimos de Génesis 3. Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso urge un templo para salvar a todas las personas. El pecado original. Amén. Todos. Tenemos que tener un templo donde podamos levantar esta época de meditación santa. ¿Por qué meditación santa? La sanidad fundamental urge en esta época. Muchas personas están centrados en adicciones, están centrados en muchos problemas espirituales. Muchos de ellos dicen, yo soy así, he nacido así y así voy a morir. Y no es preciso. Hay que cambiar la corriente espiritual de nuestra nación. Hay que cambiar la corriente espiritual de nuestro linaje familiar. Amén. Hay niños, hermanos, de verdad. Esta semana me sorprendió porque me llamó un hermano de provincia. Me dice, bueno, hay confianza con él. Él me dice, Romelín, Romelín, ora por mi familia, por favor. Y estamos orando con él. ¿Saben por qué? Porque esta época de meditación santa se necesita porque hay muchas personas adolescentes están cayendo en las pornografías. Y ustedes no me hagan mentir. Porque con el celular uno puede entrar a muchas cosas. Los adolescentes, sobre todo los remanentes, tengan mucho cuidado. Necesitamos un tiempo donde podamos nosotros albergar a los remanentes y darles esta sanidad santa, que se centren únicamente en Emmanuel. Urge esto de una manera urgente. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros, como líderes, hijos de Dios, no le enseñamos a nuestros niños, ¿dónde lo van a aprender? ¿En las redes sociales? ¿Afuera en el mundo? Si lo aprenden de una manera distorsionada, equivocada, lo que el mundo les quiere enseñar. Por eso nosotros rápidamente tenemos que levantar este tipo de templo. Un templo realmente que no solamente salva las personas, sino un templo que salva el futuro. Un templo que salva realmente el futuro, el deseo de Dios. Y acá tenemos que ver cómo vamos a salvar el futuro. Únicamente disfrutando el poder de Dios. Con el poder de Dios vamos a detener todos los desastres. Todos los desastres. Porque qué desastre es aquello que Dios no lo puede hacer. Nada. El poder de Dios es un poder ilimitado, que es sobre todo. Por eso con el poder de Dios vamos a quebrantar todos los desastres que atacan nuestras vidas, que atacan mi familia, que atacan mi posteridad. Hasta aquí llegaste, Satanás.
Poder de Dios. Es el poder absoluto de Dios que hace que los remanentes de las 237 naciones se levanten como discípulos absolutos. Es el poder de Dios que levanta a los remanentes de las 237 naciones. ¿Quiénes son los remanentes? Los remanentes somos los que hemos quedado. Somos nosotros los que hemos quedado. Son aquellos que quedarán. Son aquellos que harán que otros queden con el pacto de Cristo. Por eso levántate, remanente, que ha llegado tu luz, ha llegado la gloria de Jehová en tu vida. Solamente levántate y resplandece. Amén. Acá también sale otro término. Salen los niños TCKs. ¿Quiénes son estos niños TCKs? Son los niños de la tercera cultura. ¿Quiénes son estos, los niños de la tercera cultura? Para poder entender esto, remanentes sobre todo. Vemos hermanos y personas que han venido de otro país a nuestra nación. Ellos han tenido sus propios hijos en esta nación, en nuestro país. Estos niños que han nacido en nuestro país no solamente tienen la cultura de sus padres, no solamente tienen la cultura de su madre, sino que también han adquirido la cultura del país donde los ha albergado. Niños de tercera cultura. Estos son. Hay que estar orando para que los niños de esa cultura hay que levantarlos. Y acá tenemos niños de tercera cultura. Y estoy orando concentradamente. ¿Por qué? Porque un día los quiero enviar como misioneros a sus propios campos y salvar también el campo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije? No solamente estoy orando por un templo en el cual recibamos misioneros, no. Hay que enviar misioneros. Niños de tercera cultura. Esos son los futuros misioneros. Amén. Esos son los futuros misioneros. Y acá hay que concentrarnos. Ahí hay que concentrarnos. También sale otro término. Los CCKs. ¿Quiénes son los CCKs? Son los niños de cultura mezclada. ¿Saben qué pasa? Por causa de los padres o por causa del trabajo de los padres, toda la familia tiene que estar de región en región o de país en país. Van adquiriendo culturas. Se van buscando culturas, se van mezclando las culturas. Llega un punto donde estos niños ya no tienen su propia cultura, no tienen culturas mezcladas. Son niños de cultura mezclada, los CCKs. Y también sale otro término, los NCKs. ¿Quiénes son estos? Estos son los niños sin cultura. Son los niños sin cultura. Miren, y esto no es algo que se nos ocurrió. Esto es algo que sale en el campo de las misiones, sin ir muy lejos nada más. Se los comenté a ustedes cuando estuve en Pucallpa, cuando conversé, justo estaba hablando por teléfono con mi esposa, y uno de los niños dice, ¿qué es eso que tienes? Un niñito, una niñita, no lo pongo más de 8 años. Me dice, ¿qué tienes en tu oreja? Y una niña, otra remanente, le dice, ese es un aparato para hablar con otra persona. No conocen. Pero eso no es todo. Lo que más me movió es que por la mañana me estaba haciendo y un remanente que siempre me seguía. Él era como mi títico. Él me guiaba, mi títico. Y cuando me vio que me estaba cepillando, me estaba hablando, me quedaba mirando. Me dice, ¿qué haces? Me dice, ¿qué es eso? Porque sale espuma de tu cara. Dije, me estoy haciendo el jabón. ¿Así? Y cuando vio que me estaba cepillando los dientes, ¿por qué sale espuma de tu boca? ¿Por qué? Bueno, a nosotros nos parece gracioso, pero es algo que sucedió. Entonces le dije, ¿tú no usas eso? No, me dice. Fui a la tienda, le compré un cepillo. Toma, dice, vamos a lavarnos juntos. Y no pudo cepillarse. ¿Saben por qué? Porque al momento cuando se cepillaba lo escupió. Decía, me pica. Ahí me puede dar cuenta que nunca ha usado estos cepillos. Niños sin cultura. Y Dios, estoy orando para que Dios levante la economía de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque me gustaría invitar a la conferencia nacional remanente a estos niños, aunque sea uno, invitarlos
y puedan ver el mundo, puedan ver el campo y puedan salir de esa situación que los detiene, que los bloquea. Hermanos, hay una gran necesidad. Tenemos que ser ese tipo de templo que levanta a los niños tisiqués, a los niños de la tercera cultura y a los niños que tienen culturas mezcladas. Y ahora, solamente hablamos de cultura, hablemos ahora de nuestro mundo familiar, problemas espirituales. Entonces, esto nosotros nos tiene que llamar a una conciencia de parte de Dios. Por eso vamos a tener una conclusión. ¿Qué tipo de conclusión tenemos que llegar ahora? En la lectura que hemos leído, acompáñame en Ageo capítulo 2, en la lectura que hemos leído, el versículo 6. El versículo 6 nos dice lo siguiente. Porque así dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. ¿Sí? El Dios Todopoderoso dice así. No lo dice el hombre, no lo dice Ageo, lo dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Qué es esto? Esto es el poder de la creación de Dios. Es el poder de Dios que ya está en nosotros. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y todas las cosas del mundo. Haré temblar las misiones, el evangelismo. El versículo 7 nos dice lo siguiente. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Va a sacudir. ¿Cómo va a sacudir? Con la gloria de Jehová. Evangelismo, las misiones, Dios lo va a hacer. Nosotros somos instrumento de Dios. El hecho de que Dios nos haya amado como sus instrumentos, eso realmente es gracia. Eso es agradecer. Ahora, el versículo 8 y 9 nos dice, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postera de la casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La economía de la luz, la economía de los remanentes y la economía para las misiones está realmente prometido. Amén. La economía de la luz, de los remanentes y para las misiones se encuentra en el perfecto plan de Jehová de los ejércitos, de tu Padre. Amén. ¿Qué tipo de templo tenemos que levantar? Un templo realmente como la que David oraba. Un templo para salvar a todas las personas. Un templo para hacer el futuro. La economía, ni se preocupe. Dios lo tiene todo preparado. Simplemente es creer en esta palabra. Amén. Vamos a edificar el templo. Yo estoy orando por un templo, ¿verdad? Estoy orando de todo corazón por un templo. Pero no un templo cualquiera. Un templo estratégico para salvar a las élites, para salvar a los remanentes, para que enviemos misioneros. ¿Por qué no? Amén. Hay que enviar a los misioneros. Amén. Un templo como la que Dios desea. Hermanos, los 3 atrios urge de una manera urgente. Y si hay templos grandes, olvidan los 3 atrios, no tienen los 3 atrios, son pocos. Por eso, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo a edificar y levantar y restaurar el nuevo templo que deseas. Padre, que podamos levantar este templo con los 3 atrios y salvar a todas las personas. El templo como la que David oraba de todo corazón, para salvar el futuro, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.